nos dice la ley en el artículo 26? Nos dice que la organización debe determinar la competencia necesaria y mantener la competencia de sus trabajadores. Eso nos dice la ley. ¿Qué nos dice la ISO? Que la organización, ¿listo?, debe determinar la competencia necesaria de los trabajadores. Se complementa mucho con roles, funciones y responsabilidades dentro de la organización, que es un requisito que ya lo hemos visto, ¿verdad? Muy bien, habíamos hablado del MOF y de los procedimientos, ¿se acuerdan? Primero, para elaborar el MOF y los procedimientos, primero teníamos que identificar los puestos de trabajo. Pregunto, ¿cada puesto de trabajo tiene que tener competencias o no? Por eso se elaboran los perfiles de puesto, que es muy diferente a un MOF. ¿Y en qué contiene el MOF? Funciones y responsabilidades generales o específicas. ¿Y los procedimientos? Específicos, muy bien. ¿Y qué contiene el perfil de puesto? La competencia. ¿Listo? ¿Quién se encarga de gestionar las competencias dentro de la organización? Recursos humanos. ¿Seguridad tiene que estar a la par con recursos humanos? Sí, sí tiene que estar a la par. ¿Por qué? Porque el área de recursos humanos es quien maneja estos perfiles de puesto. Ejemplo, jefe de seguridad y salud en el trabajo. Perfil de puesto. Cada organización determina su propio perfil de puesto. De repente, para una organización X, el jefe de seguridad puede ser todavía un bachiller, ¿sí o no? Otras organizaciones que determinan titulado y colegiado. ¿Con cuántos años de experiencia? 5, 10, 8. Cada organización determina la competencia del trabajador. ¿Listo? Además, para el que sea competente como jefe debe tener otros cursos adicionales, maestrías, ¿sí? ¿Qué más? Diplomados. ¿Qué más? Auditor. ¿Listo? Auditor, implementa que sí. ¿Está? Entonces, cada quien determina la competencia necesaria del trabajador. Eso es para la parte administrativa como gestores de seguridad. Vamos para la parte operativa. Operario de tractor oruga. ¿Cuáles son las competencias que requiere ser trabajador? Técnico, ¿no es cierto?, de mantenimiento puede ser. O puede ser, ¿qué más? Tú determinas la competencia. ¿Cuántos años de experiencia para manejar un tractor oruga? 3, 4, 5 años, dependiendo, ¿no es cierto? ¿Está? Muy bien. ¿Piden licencias? Sí. ¿Por qué? Porque si tú no pides licencias, ¿cómo te aseguras de que maneja? Además, mientras más capacitado o competente sea tu trabajador, ¿aumenta o se reduce el riesgo? Muy bien. B. Una vez que tú has identificado esas competencias por puesto de trabajo y tú los contratas, porque eso forma parte de la selección y evaluación, ¿no es cierto?, de los postulantes, ¿no es cierto?, o de los trabajadores. ¿Ya está? Una vez de que tú has identificado y has elegido a este trabajador de acuerdo a este perfil de competencias, ¿no es cierto?, de repente pues tú te has dado cuenta de que de las 5 competencias que tú has solicitado, a este trabajador le falta una. ¿Cómo se denomina a eso? Una brecha en el perfil de puesto. ¿Necesitamos cerrar la brecha? ¿Y con qué cierras la brecha? Capacitando y entrenando a tu trabajador. Inciso B. Asegurarse de que los trabajadores sean competentes, basándose en experiencia, formación y, educación, formación y experiencia adecuada. Si tu trabajador no tiene la competencia, ¿quién se la tiene que dar? ¿Quién? La empresa. Y tú debes determinar, a ver, si el área de recursos humanos no lo hizo, pues tú como seguridad tienes que aplicar. Este operario de tractor oruga solamente necesita capacitación o necesita entrenamiento. Determinación, ¿no es cierto?, de qué tipo de capacitación y si requiere entrenamiento. Hay capacitaciones que solamente son teóricas, ¿sí o no? Pero hay otras que sí requieren la práctica. Soldador TIC, lo mandas a capacitarse, pero nunca puso en práctica esta soldadura especial. Y cuando lo mandas a trabajar, ¿qué pasa? Se accidenta. ¿Fue eficaz la acción que tomaste? Hasta.
La norma te dice que te tienes que asegurar. ¿Listo? C. Cuando sea aplicable, tomar acción para adquirir o mantener la competencia necesaria y evaluar la efectividad de las acciones tomadas. A eso se refiere. ¿Bien? Por eso cuando ustedes llevan un diplomado, reciben cursos, no les ponen una nota, ¿sí? Porque están midiendo la eficacia de la acción tomada. Pero yo les recomiendo a ustedes que no quede allí, porque lo que deberían hacer los jefes sería ponerlos a prueba después de una capacitación o no. A ver, vamos a evaluar al trabajador, muy aparte de la nota que haya sacado en cualquier institución, vamos a determinar si mi trabajador sabe cómo hacer este trabajo y utiliza los recursos necesarios y lo hace en forma efectiva. Voy a evaluar a ver cómo es el procedimiento y a ver si este se refleja de acuerdo a lo que dice mi procedimiento escrito de trabajo seguro. Y evaluamos la efectividad de estas capacitaciones tomadas para adquirir una competencia o para mantener la competencia. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos que sean competentes? Simplemente para reducir, ¿qué? El riesgo. ¿Bien? Para reducir el riesgo. Suele pasar que en algunas organizaciones el que realiza jardinería hace los pintados de las paredes. Sí, ¿no es cierto? Pasa. Te pregunto, ¿has sido competente? ¿Cómo se evalúa este tema en auditorías? ¿Ya? Por ejemplo, muy bien, ya sabemos que la gestión de competencias forma parte de recursos humanos. A ver, vamos a ver si es que se está gestionando estos tres incisos. Muy bien, solicitamos la lista de todos los trabajadores, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a... ¿cuáles son todos los puestos de trabajo? Tenemos 22 puestos de trabajo. Al azar, tomamos 5 puestos de trabajo. Y, por favor, que nos evidencien la primera parte A. ¿Han determinado la competencia de sus trabajadores para estas 5 posiciones? No le estoy pidiendo un perfil de puesto, ¿no es cierto? Simplemente le estoy diciendo, ¿han determinado la competencia? Tu respuesta es sí o no. Sí, muéstrame, ahí dice, ¿no es cierto? Muéstrame que has determinado esta competencia. Las competencias. Tenemos ya los perfiles de puestos. Muy bien. Y tenemos pues los 5 ejemplos de perfiles de puestos. Muy bien. Para los 5, ¿cuántos trabajadores están en la posición X? ¿Cuántos en la posición Y? ¿Y cuántos en la posición Z? Tenemos 15, tenemos 20, tenemos 5. Muy bien. Al azar escogemos 2 o 3 y determinamos, dame su CV documentado y vamos a ver si efectivamente pues de las 5 competencias su CV está correctamente documentado. Nos hemos dado cuenta que de las 5 que hemos pedido, 3 no tienen una competencia. Jalamos a un lado. Muy bien, del siguiente puesto de trabajo, al azar, solo quiero 2 CV documentados. Vamos a ver. No, acá hay otra competencia, pero no la tienen. No hay un documento que me diga que esté evidenciada la competencia. Ok. Ahora le preguntamos, muy bien, ¿ya has asegurado de que los trabajadores son competentes? Porque yo ya vi la deficiencia, ¿sí o no? Así, nuestros trabajadores van a ser capacitados de aquí a un mes. Muy bien. Evidénciame esa toma de acción. ¿Qué debe haber? Una planificación de capacitar. No, es que todavía no hemos hecho absolutamente nada. ¿Qué te van a poner? Una no conformidad. ¿Por qué? Porque los puestos de trabajo por persona se tienen que evaluar estos puntos. Competencia. ¿Cuál es la forma de evidenciar? Acá te dice mantener información documentada. 1. De repente han decidido denominar al documento perfil de puesto. Ya no hay problema. Demuéstrame que tienes el perfil de puesto, de que estás asegurando de que son competentes. Y por último, si no son competentes, dime qué acciones estás tomando para que tus trabajadores adquieran la competencia. ¿Lo tienes o no lo tienes? No, no lo tengo. No conformidad. ¿Y para qué se colocan las no conformidades? Para que las organizaciones tomen acción para mejorar. ¿Listo? O sea, no es que tú me muestres nada más un perfil de puesto que tú consideres que está todo cuadrado, ¿no es cierto? O sea, imagínense todas las
las técnicas de muestreo que se pueden utilizar para determinar si es que están evaluando los puestos de trabajo con las competencias que se requieren por cada uno de ellos. Toma de conciencia, eso es muy importante. Si tus trabajadores están capacitados, no solamente hablamos por un tema de competencias en cuanto a perfil de puesto, sino también programa de capacitación en materia de seguridad, yo te pregunto a ti, ¿cuándo un trabajador es consciente? ¿Cuando sabe de las consecuencias o cuando no sabe de las consecuencias? Entonces, si tú quieres que tus trabajadores en materia de seguridad sean conscientes, ¿qué primero tienes que hacer? Capacitarlos. Si yo le pregunto a la señorita, ¿por qué no estás usando tapones auditivos? Y ella me dice, me molestan y me incomodan. ¿Es consciente? No. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia en la capacitación o en la metodología que nosotros estamos tomando para capacitar a nuestros trabajadores. ¿Hay diferentes metodologías para capacitar? Sí. ¿Face to face puedo hacerlo mejor? Sí. La práctica, enseñándoles, por ejemplo, cómo colocar un tapón auditivo, ¿es mucho más práctico que decírselos en teoría y mostrarles en una figura? Sí. ¿Está? Recuerda, tu trabajador no va a ser consciente en la medida que no sepa. ¿Ya? Por eso la ISO te dice, toma de conciencia. Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de. Uno de ellos es la política y los objetivos de seguridad. A ver, vamos a ver cuán conscientes son nuestros trabajadores. 2. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño. C. Las implicaciones y las consecuencias potenciales, muy importante, de que ellos no cumplan con los requisitos de seguridad. D. Los incidentes y los resultados de investigaciones que sean pertinentes para ellos. E. Sobre los peligros y los riesgos en seguridad, acciones determinadas que sean pertinentes. Y F, que está relacionado con un artículo de la ley, que de repente ustedes se van a dar cuenta, y dice, miren, la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. ¿Es algún requisito de la ley? ¿Está inmerso o no? Sí. Situación de trabajo con inminente peligro, tal cual lo dice la ley. A ver. El tema de toma de conciencia es muy sencillo. Tú de repente me puedes mostrar los registros de capacitación. Ah, sí, los he capacitado en peligros y riesgos, los he capacitado en incidentes. ¿Cuál es? Allá. Pero los has capacitado, tienes un procedimiento escrito de trabajo seguro. Muy bien, los has capacitado. ¿Qué pasaría si tu procedimiento dice A, B, C y ellos lo hacen C, D, A? ¿Saben cuál es la implicancia de no cumplir ese requisito de seguridad o no lo saben? No, sí lo saben, yo los he capacitado y acá están las evidencias. Muy bien, primacía de la realidad. Pregunto, a ver, señorita, ¿qué pasaría si usted se desvía de su procedimiento? ¿No sabrías qué ocurriría? De repente te accidentas. De repente yo le pregunto, ¿por qué la bomba A se tiene que apretar el switch X y no el switch Y? Le pregunta al trabajador, ¿qué podría ocurrir si usted lo hace de esa forma? Y el trabajador no me dice absolutamente nada. No, es lo mismo, no pasa nada, nos dice. ¿Así es la toma de conciencia? No, por algo hay un procedimiento, ¿sí o no? Así se pide la toma de conciencia. A ver, política y objetivos. Allá, tú tienes tu registro. Muy bien, está al 100%. Cuando tú me muestras si el registro está al 100%, el registro ya no sirve. ¿Qué sirve? ¿A quién voy a evaluar? O sea, lo que a mí me sirve son las entrevistas del trabajador. Y empiezo a preguntar, ¿conoces tu política de seguridad? ¿Conoces tus objetivos de seguridad de tu empresa? Más o menos. ¿Qué pasaría si estás cerca a un lugar de excavaciones? ¿Qué haces?
mandado a hacer un trabajo cerca a ese lugar donde están excavando, ¿listo? Y tu jefe te está obligando a ir a esa área porque tienes que hacer un trabajo X. ¿Qué haces? ¿Sigues la instrucción del jefe? Pero no hay procedimiento. Te estoy diciendo, a ver, escuchen, te están mandando a hacer un trabajo X a un lugar donde están haciendo excavaciones. ¿Listo? Ya está. Y tú sabes que por donde vas a pasar no se puede. No hay ninguna forma de pasar por ese lugar. ¿Qué haces? ¿O qué haces tú? ¿Qué haces? Pones una tabla y pasas. ¿Qué haces? Los trabajadores tienen que estar capacitados para decir no. Me comunico y digo, no puedo realizar este trabajo porque hay, ¿qué dice aquí? Ya está. ¿Tu jefe te puede obligar? ¿Y cómo sabes que no te puede obligar? Porque estás capacitado. Y eso es lo que no ocurre con sus operarios. Porque sus operarios, así no tengan arnés, suben a 6 metros solamente porque el jefe les está obligando a que cumplan con la tarea. ¿Sí o no? Yo he sido ingeniera de seguridad en trabajos en altura y no teníamos los EPPs adecuados. Y cuando yo decía no, era no. ¿Pero qué decía el gerente? Que suba. ¿Cómo hace? Acá. Esto es muy importante que sepan sus trabajadores. Así se mide el nivel de toma de conciencia y ustedes lo tienen que entrenar en esto. Bien. Muy bien. Comunicación. Todo el sistema de gestión debe tener esto. Por todo lado hemos visto comunicación, comunicar la política, comunicar los objetivos, ya está. Simplemente vamos a ver ese punto como un requisito que sí lo pone la norma para que sepan las organizaciones que al final todo se tiene que comunicar. Y por eso aquí nosotros vemos dos tipos de comunicación, interna sí, acá está, externa. Para cualquier tipo de comunicación, pero recuerden, comunicaciones en materia de seguridad, no comunicaciones en temas de que vamos a comprar 5 kilos de harina porque nos falta para mezclar en el tema de elaboración de galletas. No estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de comunicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, la norma, ¿qué nos dice? Tienes que saber qué es lo que vas a comunicar, cuándo, a quién y dónde vas a comunicar esa información. Además, debe mantener su información documentada como evidencia de sus comunicaciones. En general te lo está diciendo. Miren, acá dice, ¿qué dice? Basta que alguien me diga por allí que va a contratar, ¿listo?, a una empresa X porque va a hacer el cambio de tuberías aéreas en su organización. ¿Qué debe haber ahí? ¿Qué dice? Ya está. ¿Es interno o externo? Es ex, porque voy a hablarle a quién. ¿A alguien que está dentro de mi empresa o fuera de mi empresa? Fuera. Basta que alguien me diga a mí, el mes pasado se ha realizado una comunicación previa con la contratista X para que se hagan los trabajos de excavación justo que se están haciendo ahora. Muy bien. Evidencia bien que ha habido comunicación externa. ¿Cómo lo has comunicado? ¿Qué dice la norma? ¿Basta con una llamada telefónica? ¿Cómo tú me evidencias que te estás comunicando con tus contratistas? Por correo. Aparte de la comunicación, ¿qué requisitos estás comunicando? ¿No? Por eso nos dice, la organización debe, en comunicación interna, comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión. ¿Por qué? Otra vez volvemos a lo mismo. Si por ejemplo tenemos un pabellón de la UNSA que va a empezar a construirse, ¿qué necesito hacer? Porque tienes que incluir los cambios.
Si tú informas a todos tus trabajadores de esos cambios que sean propuestos o reales dentro de tu empresa, ¿implican una serie de riesgos o no? Si tus trabajadores, por ejemplo, tú me dices, no, pero en esa área solamente necesito pues comunicarle al pabellón de psicología, nadie más. Te pregunto, si tú estudias en relaciones industriales, ¿puedes pasar en algún momento por el pabellón de psicología? ¿Necesitas comunicarle la información de que se está construyendo o no es necesario? Eso quiere decir que tienes que determinar qué partes interesadas pertinentes necesitan tener esa información, que sea clara, que sea fiable y que sea concisa. ¿Sí? ¿Por qué? La comunicación debe ser lo más sencilla posible, porque como hemos dicho, no todos los trabajadores tienen la misma educación. ¿Sí o no? Formemos a nuestros trabajadores y asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Por ejemplo, habíamos visto eso, lo de los buzones, ¿no es cierto? ¿Es una contribución a la mejora o no? Sí, por supuesto que es una contribución a la mejora. Comunicación externa. La organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión, según se establecen los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. Eso quiere decir que cuando la ISO habla de los procesos de comunicación, ustedes me determinan cómo se comunica. ¿Cuál es el flujo de comunicación de información? Nuestra metodología es, el gerente dice algo, cada subgerente lo transmite a sus áreas respectivas y se asegura de que los jefes de cada área vuelvan a repasar la información con sus trabajadores. ¿Es una metodología o no? Ya está. Debe existir esa metodología y que lo pide la ISO como un proceso de comunicación de la organización. 7. Miren, 7.5, el último requisito, información documentada. ¿Bien? De repente ustedes han entrado en algunas empresas que tienen varios procedimientos, ¿sí o no? ¿Sí? Procedimientos documentados. Dentro de la información documentada tenemos una serie de documentos que se encuentran documentados. Por ejemplo, tenemos procedimientos escritos de trabajo seguro. ¿Qué más tenemos? Programas, planes, manuales, reglamentos, estándares, instructivos, ¿sí? Formatos, etcétera, etcétera. Todo eso pertenece a información documentada. La norma nos dice que el sistema de gestión debe incluir, ¿listo? Y determinar sobre todo cuál es la información documentada, la IDE requerida por este documento. ¿Bien? Cuando ustedes decidan trabajar con la ISO 45001, ustedes lo primero que tienen que decir es qué información documentada nos obliga a la organización a presentar como evidencia. Por ejemplo, vuelvo a recordar, ¿el 4.1 nos pide información documentada? No. ¿Pero qué van a tener ustedes? Su matriz de cuestiones internas y externas. ¿El 4.2 les pide información documentada? No. ¿Pero qué tienen ustedes? La matriz de partes interesadas. 4.3, alcance. ¿Les pide como información documentada? Sí. Ya está. La norma te dice que tienes que saber qué información documentada te pide la ISO. Y en segundo lugar, a ver, hasta este momento hemos visto que la norma nos pida un procedimiento escrito de trabajo seguro. La norma nos pide un PETAR, un ATS, un ARO. ¿Nos pide o no nos pide? No nos pide. ¿Y por qué tengo que tenerlos dentro de mi sistema de gestión? Porque la norma te dice, uno, que tú vas a cumplir con lo que yo te pida, con información documentada. Sin embargo, tú, bajo tu responsabilidad, vas a determinar qué otra documentación necesitas para la eficacia de tu sistema de gestión. O sea, eso quiere decir que si tú implementas procedimientos, formatos, planes, etcétera, etcétera, tú, por ti mismo, ya estás asumiendo esa responsabilidad, porque consideras que con toda esa documentación tu sistema va a marchar hacia la mejora. ¿Ya? Como en algún momento les decía, ¿no? La ISO nos pide un manual de seguridad, no nos pide un manual.
Sin embargo, si tú tomas la decisión de incluir un manual de seguridad, ¿qué te voy a auditar? El manual. ¿Listo? Si tú me implementas un estándar, ¿qué te voy a auditar? Porque tú has determinado que esta información es necesaria para tu sistema de gestión. Actualización y creación. Cuando nosotros creamos un documento, ¿listo? Cuando se crea un documento, el documento no se crea porque el área de seguridad lo dice, sino porque es una necesidad. ¿Bien? Es una necesidad que las áreas tengan un procedimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el procedimiento? A ver, ¿qué es lo que hace un procedimiento? ¿Determina un paso a paso de cómo hacer las cosas? Sí, ¿no es cierto? Y mientras más estandarizado esté todo, mucho mejor para la empresa, para minimizar accidentes y enfermedades. Ese es el objetivo. Ustedes de repente se han dado cuenta de que todos los documentos tienen una versión o una revisión y están firmados y fechados. ¿Por qué es importante que todos los documentos se encuentren revisados y aprobados y firmados? ¿Para qué sirven nuestros procedimientos? A ver, ¿para qué sirve esta documentación? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para pasar auditorías? ¿Para? Pero ¿para qué nos sirve este procedimiento? Aparte de seguir una metodología. Ayuda a controlar, ¿qué más? Permite evaluar situaciones, muy bien, ¿qué más? Evidencia, muy bien. ¿Para qué tenemos un procedimiento? Para reducir riesgos. ¿Por qué? Porque todos los que ponen a prueba o en marcha ese procedimiento son, por ejemplo, el área de mantenimiento, el área de operaciones, ¿no es cierto? Se dirigen con un paso a paso. Ese procedimiento me va a ayudar a estandarizar. Los capacito a ellos y les digo cuáles son los peligros y riesgos asociados con ese procedimiento, ¿verdad? Y aparte de esto, se coloca una firma en estos documentos porque las personas que lo firman, ¿qué están asumiendo? Una responsabilidad. Eso quiere decir que quienes elaboran los procedimientos no es el área de seguridad ni el área de sistemas integrados de gestión. Ellos solamente son las áreas especializadas para dirigir y concretar estos documentos, ¿bien? Y gestionarlos. ¿Por qué? Porque cuando el área de seguridad o el área de sistemas integrados de gestión hace este trabajo, se está asumiendo una responsabilidad. Si ocurre un accidente, ¿a quién le van a echar la culpa? Al de seguridad o al de sistemas integrados de gestión. Y en realidad, ¿de quién es la responsabilidad de los procedimientos de las áreas de trabajo? ¿De quién? De los jefes, de la jefatura. ¿Quiénes tienen que firmar? Los jefes. Lo firman los jefes, pero en la realidad, ¿quién elabora el procedimiento? ¿El de seguridad o el sistema integrado de gestión? Y cuando ocurre un accidente, le echan la culpa, ¿no? Que el sistema de gestión no sé qué habrá estado así. Pero no eche el procedimiento como debería. ¿Sí o no? Pero un momentito, acá dice revisado. Eso quiere decir que si tú acá hay 11 tareas, ¿no es cierto? Y el trabajador se accidentó. Sí, pues se ha accidentado. Muy bien, ¿quién ha revisado esos 11 pasos que yo he escrito? Acá dice el jefe de operaciones. ¿Lo has revisado? Es que estaba apurado. Tú lo firmaste. Yo solo lo tipié. ¿Sí o no? Ya, pero no te preocupes. Acá dice que alguien lo ha aprobado. ¿Quién lo ha aprobado? El gerente de operaciones. Gerente de operaciones. Usted, para ser gerente de operaciones, ¿tiene más capacitación o no? ¿Revisó? ¿Y usted lo aprobó? ¿Responsabilidad de quién es? ¿Por qué? ¿Por qué se les dice esto? Para que aprendan y sepan de que lo que ellos están firmando y aprobando tiene validez legal. Y esa validez no solamente es legal, sino es un tema de cuidar a tu trabajador. Así es. Por eso la norma nos dice que esos documentos
deben estar identificados. ¿Sí han visto que muchos documentos se codifican? ¿Para qué? ¿Por qué se codifican? ¿Porque se ven más bonitos? Para que el trabajador los identifique más rápido. El formato, ustedes han visto que todos tienen un formato, ¿no es cierto? Un logo, un diseño. ¿Pueden modificar ese logo y ese diseño? No lo pueden modificar. Y pues lamentablemente se generan formatos para generar posteriormente los registros. Y hasta la fecha se ve que modifican los formatos. ¿Por qué lo hacen? Los trabajadores también entienden por qué no deben modificar un formato establecido por el sistema de gestión. Siguiente, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia de adecuación, ahí te lo dice la norma. Control de la información documentada. Tú has elaborado un procedimiento para que tu trabajador lo tenga a la mano, no para que lo guardes y pases auditorías. ¿No es cierto? La norma te dice que ese documento debe estar disponible. Voy a evaluar y auditar el tema de disponibilidad. Muy bien. Jefe de producción, ¿cuántos procedimientos ustedes tienen elaborados? Tenemos 11 procedimientos. Muy bien. Vamos a ir al área de operaciones porque nos toca hacer auditoría al área de operaciones. Le pregunto al señor, ¿cuántos procedimientos tienen para producir cátodos de cobre? Tenemos 4. Muy bien. ¿Puede mostrarme sus procedimientos? No, no los tengo. Porque esos procedimientos los tiene mi jefe. Muy bien. ¿Qué te dice la norma? No disponible para el jefe. ¿Para quiénes deben estar disponibles? Para todos los trabajadores que realizan esa actividad. ¿Sí? Y sea idóneo para su uso, ¿dónde y cuando se necesite? Voy al área de laboratorio y le pido sus procedimientos y me dice, no se los puedo mostrar porque están colgados en la intranet y no tenemos acceso a la intranet. Muy bien. O sea, no está disponible. Que esté protegida adecuadamente. Ustedes han visto que los procedimientos dicen confidencial, ¿sí? O copia controlada. ¿Por qué creen que se colocan copias controladas? ¿Por qué creen que se coloca copia obsoleta? Para gestionar estos documentos. Miren, entra un nuevo trabajador. ¿Listo? Y yo no gestiono el tema de las copias controladas y obsoletas. Y uno de los trabajadores que puede pasar le dice, mira, este es el procedimiento con el que trabajamos y el que nos ha dado nuestro jefe. Y está en la versión 4. ¿Listo? Y él se estudia y se aprende la versión 4. ¿Bien? Y está empezando a trabajar con la versión 4 y se accidenta. ¿Listo? Y cuando se hace la investigación de accidentes nos damos cuenta que el área de seguridad tiene la versión 5. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Hubo control del documento o no hubo control del documento? ¿Y qué metodologías lo has empleado para controlar esa información documentada? ¿Por qué tu trabajador tiene un documento obsoleto? ¿Cuáles son las consecuencias de tener documentos obsoletos en tu empresa? ¿Sí? ¿Por algo cambias un procedimiento o no? Es porque lo estás mejorando. O de repente ha pasado un accidente y a causa de ese accidente estás modificando un procedimiento o no. ¿Sí? ¿Ya está? Tienes que controlar la distribución, el acceso, la recuperación y el uso, el almacenamiento y la preservación, incluida la preservación de la legitimidad, control de los cambios, conservación y disposición. Y sobre todo, la información documentada de origen externo se debe identificar y controlar. Es algo que la ley no te pide, ¿ya? Porque la ley no pide control de documentos, pero la ISO sí lo pide. Y aquellos que igual trabajen en base a la ley, ¿de dónde sacaron el control de documentos? ¿De dónde? De las normas internacionales. ¿Ya? Pregunta de examen. Estamos hablando de almacenamiento y preservación y tú tienes que cumplir el requisito legal. ¿Cuántos años tienes que almacenar los registros de enfermedades ocupacionales de tus trabajadores? 10 años. ¿Seguros? 20 años.
incidentes peligrosos y accidentes de trabajo, por 10 años. Y cualquier otro registro de seguridad, por 5 años. Ejemplo, los registros de capacitación. ¿Cuántos años? 5. Registros de simulacros. ¿Cuántos años? 5. Registros de equipos de protección personal. ¿Cuánto? 5. Registros de accidentes de trabajo. 10. Y registros de enfermedades por 20. Recuerden, 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 5 otros registros. 10 accidentes, incidentes peligrosos. Y por 20, registros de enfermedades ocupacionales. En materia de minería, ¿listo? En minería se pide un adicional. 20 por 2, ¿cuánto da? Por 40 años, los exámenes médicos ocupacionales, sean directos o indirectos. Imagínense que tienen que tener un pabellón lleno de exámenes de todos. Imagínate, 40 años los exámenes médicos de todos los trabajadores. ¿Para quién aplica eso? Para minería nada más. ¿Listo? ¿Ya está? Ejemplos de información documentada de origen externo que se tiene que controlar en materia de seguridad. Leyes, hojas de seguridad de productos químicos, otro, normas internacionales, etcétera, etcétera. Esos son documentos externos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas sobre información de origen externo? Con respecto a lo que es el procedimiento, ¿hay personas implicadas que deben firmar ese procedimiento o puede firmar cualquiera? Muy bien. Quien hace la gestión de la información documentada dentro de las empresas puede ser el área de sistemas integrados en gestión. Pero si es que todavía no se tiene esa área, puede ser la propia área de seguridad quien gestiona los documentos. Dentro del procedimiento de elaboración y control de información documentada, se debe definir quién tiene que revisar y aprobar por área de trabajo. En ese procedimiento se tiene que definir quién lo define. El sistema de gestión, el área de seguridad o los gerentes o responsables de sus áreas. ¿Quién creen ustedes? Los gerentes o los responsables de sus áreas. ¿Listo? Para gestionar, nosotros simplemente preguntamos, ¿quién va a elaborar este procedimiento? Lo va a hacer el asistente. Muy bien. ¿Quién lo va a revisar? Lo va a hacer el jefe. ¿Y quién lo va a aprobar? El gerente. ¿Ya? Hay algunos otros que dicen, ¿no? ¿Quién lo va a revisar? ¿O quién lo elabora? El supervisor de seguridad. ¿Quién lo aprueba? Perdón, ¿quién lo revisa? El supervisor de seguridad. ¿Y quién lo aprueba? El gerente. O sea, no le das esa brecha de dudar de que si el de seguridad está haciendo las cosas bien, ¿sí o no? Entonces, pero de repente es el gerente de seguridad, ¿no? Ya, por ahí. Pero ustedes, tampoco la norma te dice que esté mal, ¿ya? Pero es una recomendación que las 3 personas que firman sean diferentes. Es una recomendación. La norma no te exige quién debe revisar o aprobar, ¿ya? Pero se recomienda que sean diferentes. Sí. ¿En casos puede ser 3 o pueden ser más? Tú eliges. Hay procedimientos, por ejemplo, ya un procedimiento de identificación de riesgos hospitalarios, ahí me firman como 7 o 8. ¿Ya? Por eso les digo, ustedes determinan cuántas personas firman para hacer pues ese documento, ¿no? Para que esté validado por mientras más gente, mucho mejor. Pero recuerda que las personas que firman, revisan o aprueban esos documentos tienen que ser competentes. Ya tienen que ser competentes. No vas a poner a firmar a alguien que desconoce el proceso. Ocurre el accidente, ¿qué hace él? Lava las manos, pero como hubo una firma ahí, te van a decir, ¿por qué firmaste? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Todas las personas que estén incluidas tienen que ser competentes. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bien, este es el famoso procedimiento que yo les decía. Para cumplir con el 7.5. ¿Ya? De repente ustedes se lo han visto en sus empresas. ¿Miren? Esto es control de documentos. ¿Ya? Este control de documentos es un ejemplo. ¿Listo?
¿Listo? En realidad, este procedimiento, miren, escuchen muy bien ya. Este procedimiento es el primer procedimiento que se elabora en gestión. El primero. ¿Por qué creen ustedes? No se elabora el plan de contingencias, no se elabora los programas de inspección, no se elaboran, esos documentos no son los primeros que se elaboran. ¿Por qué creen ustedes? A ver, aunque muchas empresas lo hacen al revés ya, pero está mal. ¿Por qué? Porque el procedimiento de control de documentos te determina, por ejemplo, la codificación, el formato, la letra, exacto, cómo se van a denominar. Miren, vamos a ver solamente estos puntos adicionales. Miren. 3.1. Elaboración, revisión, aprobación y distribución de documentos internos. ¿Tenemos responsabilidades? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo cuando elaboro procedimientos, me gusta este formato. ¿Ya? ¿Por qué me gusta este formato? Porque cada actividad que tiene, y cuando yo mando las actividades de largo y les quito a los responsables, ¿qué hacen los responsables? ¿No? Y no saben, no, le tocaba a él. Entonces yo prefiero que por cada una de estas tareas, estamos determinando la actividad, tareas o actividades, bueno, ya, cada uno tenga su responsable. Entonces miren, ahí está, ¿quién hace cada cosa? ¿Qué es el RA? ¿Qué es el RA? ¿Qué es el RSG? Responsable del sistema de gestión, ¿no? Muy bien. Entonces, en conclusión, tenemos revisión, aprobación. Miren, tenemos, ¿qué pasaría si en un área me pide modificar un documento o actualizar un documento? ¿Qué pasos tengo que seguir? Ahí está. Ahora, pregunto, ¿es el del sistema de gestión o el trabajador o el responsable del área quien identifica la necesidad de mejorar un procedimiento? ¿Quién debe hacerlo? ¿El trabajador o el responsable del área? ¿Listo? Por eso dice personal. Es el responsable de identificar las necesidades de cambio dentro de estos procedimientos. Ahí está. Distribución y control de documentos externos. Muy bien, miren todas las actividades. Control de los registros. Y bueno, en cuanto a los formatos, ¿ven? Modelo de un procedimiento. ¿Qué debe ir dentro de ese procedimiento? Ustedes lo tienen ahí. Código, revisión, fecha, página. Miren acá, quién lo elabora, quién lo revisa, quién lo aprueba. Nombre, cargo. Título del procedimiento, el logo de la empresa. ¿Cuál es el objeto y campo de aplicación? ¿Cuáles son los términos y definiciones? ¿No? Ya está. Procedimiento. El desarrollo es la matriz donde se identifican las actividades. Control de registro. ¿Se acuerdan por cuánto tiempo se tienen que almacenar los registros en materia de seguridad? Ahí en esa sección se coloca el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo identificamos más rápido no conformidades en materia de seguridad? ¿Tienes tu procedimiento de investigación de incidentes? Sí, acá está. Ya, perfecto. ¿Qué debe tener todo procedimiento según este formato? Una sección que diga. Ya está. Entonces, vamos a ver si cumple el requisito legal. Vamos al punto número 4. Almacenamiento de investigación por 4 años. No conformidad. ¿Por qué? ¿Cuánto te dice la ley? Por 10 años. Acá. Ya encontraste inmediatamente una no conformidad. ¿Listo? A ver acá, modelo de un instructivo. Se tiene, ¿no? Para diferenciar, miren, se ha colocado con un color diferente. Objeto de campo, términos, instructivo, control de los registros, modificaciones respecto a la revisión anterior. Miren acá qué dice. ¿Qué dice ahí? Todo ejemplar impreso es una copia no controlada. ¿Por qué? Porque esta organización maneja toda su información por la intranet. Todos sus trabajadores tienen acceso al intranet, absolutamente todos. Entonces, si alguien por ahí tiene la necesidad de imprimirlo, ¿cómo es? ¿Controlado o no controlado? No controlado.
¿ya? Pero el nivel de capacitación tiene que ser, pues imagínense, ¿cuánto? ¿Por qué? Porque inmediatamente que salga la nueva versión, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Romper la copia no controlada, porque puede llegar a manos de personas que no están capacitadas y se pueden accidentar. ¿Listo? Bueno, le doy algunos ejemplos de distribución de documentos, que son los formatos que se utiliza la lista de distribución para tener en forma general la visión de cuántos documentos tiene la empresa, ¿no? Cuántos documentos tiene la organización. Por ejemplo, tenemos fecha de publicación y el código del documento, nombre del documento y quién es el responsable de su gestión. Fecha, la revisión, si se van a entregar copias controladas, cuál es el número, quién lo está entregando, quién lo recepciona, y para asegurarme que lo voy a pedir, fírmamelo. ¿Cuándo te lo he entregado? ¿Cuándo me lo devuelves en caso sea una copia obsoleta? Y observaciones. ¿Puede pasar que una copia obsoleta se extravíe? Ya está. Entonces simplemente sigo llenando esta parte y pongo en observaciones que extraviado. Copia número 3, extraviado. Y mando esa información para que todos sepan de que si encuentran la copia número 3, ¿a quién se la tienen que enviar? Al que gestiona el documento. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta sobre control documentario? De repente ustedes han escuchado no conformidades porque se han encontrado documentos obsoletos en las áreas de trabajo. ¿Han escuchado? ¿Sí? Sí, pues a veces pasa. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo número 7? Hemos visto... Dime. Con respecto a lo que son los exámenes médicos, si al hacer lo que es la reflexión se dan cuenta que un examen médico está falsificado, ¿cuál sería o cómo aplicaría o qué es lo que Muy bien. En tema de ISO, cuando hacemos auditorías para el tema de ISO, nosotros no podemos validar sobre el tema de si está falsificado el examen médico. ¿Por qué? Porque en la ley existe un artículo que habla sobre la confidencialidad. Bien, si por ejemplo va un auditor de certificación o de homologación y te pide el examen médico, en verdad estaría incumpliendo con este requisito y puede tener penalidad, hasta puede tener años de prisión, porque está yendo en contra de ese artículo. ¿Ya? ISO nunca va a validar el tema de si es que es o no es falso el examen médico. Solamente te vamos a pedir que todos tus trabajadores nos indiquen si están aptos o no aptos para trabajar. Nada más, solamente el tema de aptitud. Y eso se puede ver en un Excel sencillo que tiene el área de recursos humanos o el área de bienestar social. Bien, nada más, para determinar si es que ha realizado el examen médico el trabajador. ¿Listo? ¿Quién te puede validar esa información? Solo es una FIS o el Ministerio de Salud con un auditor médico que esté certificado para realizar esa acción. Nadie más puede ver esa información porque es confidencial. ¿Listo? Sin embargo, en materia de SUNAFIL, sí se hacen jugadas a las organizaciones para validar el tema de confidencialidad. ¿Listo? Por ejemplo, soy un inspector de la SUNAFIL. ¿Ya? Voy a ver si cumples con ese artículo de confidencialidad. Voy al área de recursos humanos, de bienestar social, y le digo, por favor, ¿cuántos trabajadores tienes? 125, me dice. Muy bien. De los 125 necesito que me entregues 20 exámenes médicos ocupacionales de los siguientes trabajadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Y ella, como es la SUNAFIL, ¿qué hace? Esa es una FIL, ¿no es cierto? Te puedo multar si no evidencio información. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? De que ella venga y me entregue a mí como inspector los exámenes médicos. ¿Te puedo multar? Sí, porque estás violando el tema de confidencialidad. Si es que tú no dices nada. Otra cosa es que tú le digas, es un tema de confidencialidad. Ha venido alguna persona representante del ministerio que esté validado para que yo pueda entregar esta información de tipo confidencial. Sí, en el acta de la SUNAFIL está apareciendo. Ah, muy bien. En ese caso sí se entregan los exámenes médicos, pero un inspector cualquiera no se le entrega. ¿Por qué? Porque te pueden poner una multa
por violar la confidencialidad de tus trabajadores. ¿Te pueden pedir? Sí, por supuesto, te lo pueden pedir para ver si caes. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? En ISO no validamos esa información. Bien. Si tú me dices que en este mes has programado a 20 trabajadores pasar el examen médico, yo te voy a pedir que me evidencies de que los 5 han pasado el examen médico. Y eso es con información de la clínica, porque la clínica, por ejemplo, te manda un correo que dice apto, pero el documento en físico te lo entrega. Pero yo no te pido el documento en físico. Lo que es el certificado de examen médico. No, bueno, también generan certificados. Sí, también puede ser un certificado, porque en ese certificado solamente dice nombre, apellido, DNI, para qué empresa trabaja y el resultado del examen. Apto, apto con restricción o no apto. ¿Ya? Pero no puede haber información médica dentro de ese certificado. Si es que la clínica te da información médica y te dice observaciones abajo de ese certificado, aunque lo dudo mucho porque ellos también saben bastante de la gestión de salud ocupacional, ¿ya? Pero igual hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Seguridad puede ver eso? No. Solamente que la organización determine como pertinente para que vean esa información. ¿Por qué? Porque hasta yo como ingeniero de seguridad puedo violar algunos de los derechos de mi trabajador. Así sea paramédico. ¿Qué? ¿Paramédico? No. Ingeniero de seguridad, pero que tengo una especialidad de paramédico. Si tú me das una normativa legal que dice que ellos también pueden ver el tema de información de tus trabajadores, hasta ahí sí te podría creer. Mientras tanto, no se puede ver ese tema de tú simplemente, ¿qué me puede decir el área de recursos humanos? Que es el que más sabe de este tema, ¿no? Por eso guarda el tema de confidencialidad. Yo como seguridad, a mí solamente me tengo que interesar en el tema de salud por los riesgos que pueden estar expuestos mis trabajadores. Ejemplo, tengo 5 trabajadores que van a hacer trabajo en altura, ya más de 24 metros. ¿Listo? Yo tengo que cerciorarme de que ellos hayan pasado el test, por ejemplo, de fobias, alturas. ¿Bien? ¿Es apto o no es apto? El área de recursos humanos me va a decir, no, no es apto, porque ha salido no apto con observación exclusivamente para trabajos en altura. Perfecto, entonces hay que hacer un cambio de tarea. ¿Ya? ¿Sí? Pero ya que te diga, no, que mira, que sufre de esto, ya. Me puede decir, no, ¿sabes qué? Ese trabajador es daltónico, no puede conducir. Ah, ya, perfecto. Pero más allá de eso, no puede haber. ¿Por qué? Porque en el resumen del examen médico sale, por ejemplo, si tiene tumores, si tiene enfermedades infectocongestivas. O sea, una serie de cosas que en realidad no me aportan a mí. Solamente yo evalúo para determinar si es apto para realizar una actividad. Si no lo es, no hay nada más que hacer. Porque eso es legal, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces solamente tienes 3 opciones. 1, cambiarlo de función, ¿no es cierto? Otro, que siga haciendo la función, pero reducir las actividades que implican el riesgo. O 3, que podría ser que lo manden a otra área. ¿Ya? Así se gestiona. Pero hay que tener cuidado porque están en el medio. ¿Qué otro documento es confidencial? ¿Qué otro documento es confidencial? Exámenes médicos. En materia de seguridad, lo que nos compete a nosotros con la ley, ese documento es confidencial. Otro que es documento confidencial es de trabajadores gestantes. ¿Ya? Trabajadores gestantes. ¿Listo? A mí lo que me interesa es que evalúen los peligros y riesgos asociados con la actividad de la trabajadora gestante. Bien, para eso se necesita que lo manden al médico, todo eso. Ellos simplemente me tienen que decir si es o no es, y si lo tengo que cambiar de posición o no. Ya, pero todo lo que tenga que ver con salud es información confidencial. ¿Listo? Hasta vigilancia de la salud de los trabajadores. Eso es confidencial. La vigilancia de la salud de los trabajadores le compete el área de salud ocupacional. Por eso es importante, ya, más o menos que se está manejando ahora, de que muchas empresas están contratando un médico ocupacional o una enfermera ocupacional, ¿no? Que gestione ese tipo de documentación. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ellos me pueden dar a mí la información de enfermedades prevalentes. ¿Cuánto hay? Ya tenemos un 45% de enfermedades prevalentes. Esa es la información que me interesa a mí. ¿En qué áreas están? Por ejemplo,
Obesidad mórbida, ¿en qué áreas tengo? Tenemos en el área X y Z. Para trabajar con ellos en tema de capacitaciones, el tema de nutrición de los trabajadores, etcétera, etcétera. Más no me interesa saber quiénes la tienen, ¿no es cierto? Porque eso es información confidencial. De repente si él la dice, ya no es información confidencial, ¿no? Hay que mantener siempre esa alerta con información. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Muy bien. 8. Aquí vamos a ver el tema de planificación y control operacional. ¿Ya? En este punto, ¿en qué cuadrante del ciclo de mejora continua estamos? Planificar, hacer, verificar, controlar. A ver, primero, segundo, tercero, cuarto. Muy bien. Pues ahora, en otras palabras, el capítulo 8, planificación y control operacional, es la puesta en marcha del IPERC. ¿Listo? Es la puesta en marcha del IPERC. Vamos a explicar el 8.1.1 que habla de las generalidades. ¿Ya? Dice 8.1.1, la gestión en seguridad bajo la ISO está enfocado con 4 incisos en la parte de planificación y control operacional. Bien, necesito que entiendan esto porque si no lo entienden no van a saber el hacer de la ISO 45000. Tenemos 4 incisos. El primer inciso es el establecimiento de criterios para los procesos. El segundo, la implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios. El tercero, el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se llevan conforme a lo planificado y de la adaptación del trabajo a los trabajadores. El más sencillo de entender de todos estos, ¿cuál es? El de, ¿qué es esto? Ya está. Electricidad. Economía. Ya. Muy bien. Entendamos la gestión en seguridad. Ya hemos visto todo el tema de planificación y todos los procedimientos que nos pedirían en materia de ISO 45001. Ahora vayamos a la práctica. ¿Listo? Esto es en materia de IPERC. Muy bien. Estoy observando, yo estoy caminando, ya, vamos a plantearlo bajo 2 escenarios. 1, yo soy el supervisor, el jefe de seguridad. Y 2, yo soy el auditor. Primer escenario, como jefe de seguridad. ¿Ya? Jefe o seguridad. Listo. Ustedes, prevencionistas. Están caminando por las áreas de trabajo y observan que en el pabellón de la UNSA están realizando pintado de la nueva infraestructura que se ha construido. ¿Listo? ¿Cuántos metros? A 9 metros, póngale, ya mucho, pero bueno, vamos a irnos hasta 9 metros. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Trabajos en? Ya está. ¿Es la práctica o no es la práctica? Sí, es operación. ¿Ya? Te pregunto, para que cumplas con la ISO 45001, ¿qué debe haber? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué es un criterio? Una forma de hacer algo. Ya está. Vamos con el cumplimiento del inciso A. Te pones a pensar y dices, ¿esta actividad tiene un procedimiento? ¿Sí o no? Tu respuesta puede ser sí, o tu respuesta puede ser si es sí, estás cumpliendo el inciso A. Si es no, ¿qué tienes que hacer? Elabo. Porque debe haber un criterio para hacer esa actividad. Si no lo hay, preocúpate porque se puede accidentar. ¿Listo? Visto desde la perspectiva de un auditor. 2. Estoy haciendo mi auditoría y mientras ellos me conversan del proceso X, yo estoy observando que están realizando trabajos en altura. Lo corto y le digo, disculpen, ¿tiene algún criterio establecido para realizar esa actividad? ¿Qué me tienes que responder que tienes? Sí. Tu procedimiento para trabajos en altura. ¿Sí? Y yo te voy a decir, muéstrame. ¿Ya? Si lo tienes, ¿estás? Bien. Si no lo tienes, ¿qué vas a tener? ¿Una qué? Una no conformidad.
Y es crítica. ¿Por qué? Porque es un trabajo crítico, con probabilidad alta de que tu trabajador muere. Ya está. Muy bien. Inciso B. ¿Qué tienes que implementar? Controla estos procesos. ¿De acuerdo a quién? Al criterio. Muy bien. Como jefe, ya jefe de seguridad, ¿tienes el procedimiento? Ah, perfecto. Tengo el procedimiento. Y me pongo a observar la actividad y ver el procedimiento. ¿Lo están realizando de acuerdo al procedimiento? ¿Qué respuestas puedes tener? Sí. Si por ejemplo tienen todo el sistema contra caídas y tienen el andamio, ¿no es cierto?, instalado correctamente, de acuerdo, como dice el procedimiento, porque para armar un andamio, ¿hay una forma o no? Si tu respuesta es sí, cumple. Si tu respuesta es no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Paralizas la actividad. Muy bien. Paralizas. ¿Ya está? ¿Sí? Ya está. Visto desde la perspectiva del auditor. Ya me has mostrado el procedimiento. Ahí estoy observando que tus trabajadores no tienen... ¿Cómo se llama esto? Muy bien. Y tu procedimiento dice que deben tener. ¿Está implementando el control de acuerdo al procedimiento? No. Pero de repente yo puedo ver que puede ser una observación. Pero igual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vas a tener aquí una observación o una no conformidad dependiendo del grado de incumplimiento. Si lo tienes, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Si se está realizando en la práctica de igual al procedimiento, no hay ningún problema. Ya está. Inciso C. ¿Qué debes conservar? Información documentada. Muy bien. Visto desde el jefe de seguridad. Yo sé, porque yo he elaborado ese procedimiento de trabajo en altura, que para que ellos hagan ese trabajo en altura, ¿qué debe haber? ¿Qué debe tener ese trabajo en altura? ¿Qué documentos o qué información documentada me debe generar el trabajo en altura? Ya está. Puede haber sí y no. Ya eso es escenario. Sí. Sí cumple. ¿Qué ha llenado? Muy bien. El DETAR, el ATS o el ARO. ¿Qué más ha hecho? Checklist. ¿Qué más? ¿Ah? La charla de 5 minutos. ¿Qué más? Muy bien. Checklist de EPPs. Bueno, checklist, ya vamos a... de equipos y de EPPs. ¿Ya? Checklist de equipos, ya está. ¿Eso es información documentada que me evidencia que cumplen el procedimiento o no? Sí. Lo han firmado, lo tienen llenado, han hecho el checklist respectivo, han hecho la charla, y está. Ok. Observa, nos hemos quedado acá. Observa si está todo perfecto. Y cuando le pides la información documentada es no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Paralizas la actividad. Muy bien. ¿Y qué pides? Hay algunos que te sancionan, ¿no es cierto?, como medidas de la organización. Si Roberto, por ejemplo, que incumpliste eso, te paralizan y te penalizan todavía si eres empresa externa, ¿verdad? Ya está, ¿no es cierto? Esos 2 días que yo te estoy penalizando correrán por tu cuenta. Muy bien, ¿por eso es importante hacer eso? No, es importante hacer esto porque tienes que cuidar a quiénes, a tus trabajadores. Muy bien, visto desde la perspectiva del auditor. Ya está. Muy bien. Ya les enseñé el procedimiento y estoy observando que están realizando la actividad de acuerdo a lo que tú has especificado en ese procedimiento. Evidenciame que han llenado el PETAR, el ATS, el checklist y han hecho la charla. Ya está. Si lo tienen, perfecto. Y si no lo tienen, ¿qué vas a tener? ¿Por incumplimiento a quién? Al procedimiento o al criterio establecido. ¿Listo? Ya está. Y el de solamente observando la práctica te puedes dar cuenta que tienes que mejorar el tema de ergonomía. No es teórico, ¿no es cierto? Observando la práctica te das cuenta que requiere tomar acciones para mejorar ¿qué? El lugar de trabajo. ¿Ya? ¿Se entendió? Listo. Otro ejemplo. Tú me has dicho que vas a realizar inspecciones de seguridad.
Esa es la práctica, ¿no es cierto? Muy bien. Evidénciame cuál es el criterio que estás considerando para hacer esas inspecciones. Como auditor te estoy pidiendo, ¿no es cierto? Evidénciame que tienes un criterio para realizar inspecciones de seguridad. Ah, sí tengo el procedimiento. Muy bien. Si has hecho inspecciones de seguridad una mensualmente, de repente yo no he visto, ¿verdad?, que tú hayas hecho la inspección de este mes porque fue el día de ayer. Yo te estoy auditando ahora. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo no puedo visualizar que él haga la actividad. Sin embargo, debe haber un formato o algo, ¿no es cierto?, que ellos tienen que llenar. Muy bien. ¿Lo tienes? Sí lo tengo. Mi procedimiento dice que hay una forma específica de llenarse. Ah, correcto. Entonces, evidénciame que has hecho las inspecciones del mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Los tienes? Sí los tengo. Excelente. Y empiezas a identificar. Cuando haces una inspección, ¿qué identificas? Condiciones, ¿no es cierto? ¿Está? Y empiezas a ver el tema, ¿lo has levantado, no lo has levantado, etcétera, etcétera? Para todo lo de seguridad que sea puesta en marcha, ¿qué debe haber? El cumplimiento de los 3 primeros. Y en la práctica, al final, tú observas si se tiene que adaptar el trabajo al trabajador. ¿Bien? De esa forma se gestiona el requisito del código 1. ¿Listo? Muy bien. ¿Se entendió? Está sencillo, ¿verdad? Yo les hago una pregunta, a ver. No se evidenció, ¿listo? Les estoy dando una no conformidad, ¿listo? Porque ya vi todo esto. No se evidenció que la organización cuente con un procedimiento de checklist de herramientas, ¿listo? No se evidenció que la organización cuente con un procedimiento checklist de herramientas o verificación de equipos y herramientas. ¿Qué inciso se está incumpliendo? ¿El A, el B, el C o el D? ¿Seguros? No se evidencia que la organización cuente con un procedimiento para la verificación de sus equipos y herramientas. ¿Cuál? Porque si no hay la A, ¿cómo vas a tener la B? ¿Sí o no? ¿Está? Te pregunto, ¿ya? La organización cuenta con el procedimiento de chancado de escoria, ¿listo? Y en este procedimiento de chancado de escoria se han identificado 2 checklists, uno para equipos y uno para EPPs, ¿sí? De los cuales no se puede ejecutar la actividad si estos 2 checklists no han sido previamente elaborados. Punto seguido. La organización no evidenció el llenado de estos 2 checklists. A, B o C. A ver. A, B o C. ¿Cuál? Muy bien, la C. Porque acá está hablando de qué. ¿Y qué es la conservación de información documentada? En otras palabras, ¿qué es? Ya está. ¿Listo? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Cuando hay una auditoría, digamos, en una obra de construcción, hay una obra que tiene contratos. Al hacer la auditoría, está haciendo su auditoría a esa empresa, pero por ahí puede hacer una auditoría a una contrata. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque esa organización está bajo el control de la empresa que la contrató, por el simplemente hecho de estar dentro del lugar de trabajo. Así de sencillo. Eso quiere decir que yo le puedo auditar a la empresa contratista esto. ¿Sí? Sin embargo, la no conformidad no va a salir para esta empresa contratista. ¿A nombre de quién sale? De la organización. Porque si yo encuentro que ellos no están llenando los registros como empresa contratista, ellos estarían incumpliendo con el inciso C de acuerdo a la gestión de seguridad.
¿Y por qué no lo hago? No pongo la no conformidad de la empresa contratista. ¿Y por qué a la organización? Porque cuando tú contratas, asumes la responsabilidad sobre tu contratista. ¿Listo? Si tu contratista falló, fue porque tú fallaste en la gestión de la contratista. ¿Sí? ¿Eso se ve solo en el área de seguridad de la empresa o al área de seguridad de la contratista? No entendí. O sea, cuando digamos se le hace la auditoría, ¿se le hace a la empresa o a la subcontratista, digamos, al prevencionista, digamos, que está encargado del área de seguridad de la subcontratista? Si hago la auditoría a nombre de la organización y yo me encuentro la contratista, a quien le voy a preguntar sobre esto o sobre cualquier otro punto de la ISO 45001 es el responsable de la empresa contratista que esté en ese momento. Puede ser que esté el supervisor de seguridad, como también puede ser que esté el jefe del área de la contratista o el jefe de la contratista. ¿Listo? No hay mayor problema allí. ¿Ya? Lo que sí es que si el jefe, si es que debería haber estado el supervisor de seguridad en la empresa contratista y en ese momento no lo encuentro y yo le pregunto de IPC al jefe de la empresa y él no sabe, yo igual le pongo la no conformidad. ¿Listo? Así venga pues de aquí a 2 días cuando yo ya levanté mi informe y venga a 3 días, no, que sí teníamos el IPC, solamente que no se lo enseñamos porque no estaba el supervisor. Ya cerré el informe para que la empresa tenga más cuidado de que el ingeniero de seguridad que contrate esté en el área, pues, ¿no? Entonces a eso se refiere. ¿Ya? Por eso, quien asume la responsabilidad de darme esta información es la persona que está capacitada y conoce el sistema al revés y al derecho. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya. Muy bien. ¿Interesante? ¿Sí? Ya está. Listo. Recuerda, en el tema de ergonomía, esto solamente vas a ver si es que necesitas mejor en un área de trabajo cuando es la práctica. ¿Listo? Cuando tú mismo lo puedes ver, recién puedes decir de que necesitas implementar, por ejemplo, un procedimiento para manipulación manual de carga, cuáles son los procedimientos para gestionar sobreesfuerzos, posturas, qué es lo que se necesita hacer, qué capacitaciones, porque te has dado cuenta mediante la operación de que la organización lo necesita. Bien, por eso se hacen las evaluaciones por puestos de trabajo en el tema de ergonomía o no. Y ya como referente para establecer las mejoras del sistema de gestión. Bien. ¿Ah, esto? Ah, bueno, acá tenemos el procedimiento, acá es la implementación del control, por ejemplo, los andamios, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que se ha hecho, el mantenimiento, que son los checklists, por ejemplo, y este es el tema de manipulación manual de cargas. No es un ejemplo, nada más es una imagen, ¿no? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿No? Ahí, en la manipulación manual de cargas, ¿cómo se tiene que manejar la carga? ¿Doblando las rodillas o sin doblar las rodillas? Doblando las rodillas, ¿no? Entonces a eso me refería. ¿Tú cómo te das cuenta que tienes que mejorar el tema de ergonomía? Observando a tus trabajadores. Bien, si tú observas, por ejemplo, esto, ya tienes que aplicar temas de ergonomía, pero es toda una evaluación, que es también normativa legal asociada con el tema de riesgos ergonómicos. En cuanto a los andamios para el trabajo sin altura, ¿cree que se certifican también? Los andamios tienen que estar estandarizados, porque hay andamios que son hechizos. O sea, lo ideal es que las organizaciones adquieran andamios estandarizados y quien construye el andamio tiene que ser un andamiero, una persona certificada y capacitada para la construcción. O sea, no lo va a hacer el jardinero, ¿cierto? Tienen que estar capacitados. Esas restricciones las colocas acá, en tu procedimiento. ¿Listo? Y hay un registro de los guías montañas y que están certificados. Lo tienes que buscar.
pero sí hay empresas que tienen o que elaboran andamios certificados. Muy bien, chicos, con esto terminamos. No se olviden, en la siguiente clase, que es la última sesión, listo, me van a entregar la matriz de riesgos y oportunidades y la matriz hiper, y vamos a terminar con lo que